Hola, buenas tardes. Ahora me complace mucho presentar a Pepe Vilches. Al abrirse la boca sabréis que es andaluz, pero ha tenido dos grandes ventajas en su vida. Una es que hizo su tesis doctoral en Inglaterra y la segunda es que hizo su periodo postdoctoral, largo además, en Canarias, en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Y con esta base hubiera sido difícil fallar, y no ha fallado, no. Él ha seguido su paso hacia llegar a ser profesor de investigación del Consejo del CSIC. Ha publicado muchos trabajos muy interesantes sobre la evolución de las galaxias y más recientemente se han elegido como vicepresidente de la Sociedad Española de Astronomía, con lo cual Pepe está en una situación idónea para hablar ahora de un aspecto de las galaxias que es su química. Entonces, Pepe, todo tuyo. Muchas gracias, John. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarme. Ya es la segunda vez que tengo el honor de estar aquí en ya la 14ª edición, en este caso. Me suelo levantar, no soy persona de estar hablando sentado, así que me voy a mover un poquito, no mucho, pero voy a mover un poquito. No te importa, ¿no? Yo. Entonces, es para mí un honor estar aquí otra vez, además que conozco a John desde hace muchísimos años y sé todo lo que, ahora lo estaba comentando con él, todo lo bueno que ha hecho por la astronomía, la ciencia en general, pero porque a él le interesa la ciencia y el humanismo en general, todos lo sabemos, pero por la astrofísica en Canarias y en España en particular, que ya venía de su país, ¿no? Cuando llegaste a Tenerife, todo lo que hizo por todos nosotros, cuando estábamos allí, algunos ya terminando el doctorado, otros postdoctorado, yo cuando vine de Inglaterra, él conocía a mi director de tesis, o sea, fue un momento, un revulsivo muy importante para la ciencia de la astrofísica en España en los años 90, algún día ya eso se estudiará, cuando haya más perspectiva y se verá. Yo como después tuve que hacer otras misiones, que por ejemplo ser director de un centro del IAA, que está muy cercano aquí, muy ligado a Calar Alto, y tuve que hacer este tipo de estudios y vi cómo se levantó la ciencia de la astrofísica en general en España al final de los 90, y se ve que hay un salto brutal y la astrofísica ahora mismo en España está en una posición mucho más elevada en relación al promedio del mundo que el resto de las ciencias, incluyendo la ciencia de la biomedicina. Estamos alrededor de la posición 7ª y 8ª, a veces estamos por encima de Japón, otras veces por debajo con Canadá, y eso viene porque hubo unos momentos en este país donde se instalaron unos telescopios, unos observatorios de primera categoría y hubo unos científicos también de primera categoría y hubo una formación de esos científicos. A veces tuvimos que salir al extranjero, pero en ese momento se logró. Y eso se logra en algunos momentos, no es normal en un país como España donde había muy pocos astrónomos. Bueno, dicho esta pequeña introducción, que tiene mucho que ver con él, voy a pasar ya a lo que tiene que ver con esta charla. Bueno, voy a hablar, cuando me preguntó yo en el título dije, bueno, vamos a hablar de la química de las galaxias. Las galaxias tienen química, vale, pero esta charla no es de química, es de la historia de los elementos, una pequeña, intentaré ser breve, lo más breve posible, de la historia de la formación de los elementos químicos, de los elementos en el universo. Sí que tienen química las galaxias entre ellas, ¿no? Entre cómo se atraen, cómo se rompen, a veces como las parejas, ¿no? Se atraen, después se separan, se rompen. Entonces, en este caso se trata de la historia de los elementos químicos en el cosmos. Pero esta es una pregunta muy antigua. Esta es una de las grandes preguntas. ¿De qué está hecho el cosmos? Es una de las enormes preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Dónde vivimos? ¿Dónde vamos? Y una de ellas es, ¿esto de qué está hecho? ¿No? Estas preguntas se hacían ya, bueno, que empezó la filosofía, los griegos, por ejemplo, Anaximandro, Tales, de Mileto, mucha gente ya se empezaba a preguntar este tema, ¿no? Y llegó Aristóteles, y Aristóteles dijo, no, Aristóteles puso todas las cosas en su sitio, él intentó poner orden y dijo, no, aquí está
los 4 elementos y la quinta esencia. Eso es lo que forma todo, y sus interrelaciones. Y fijaros, la autoridad que tenía Aristóteles, que no quiere decir que hoy sabemos que era una manera de entender el mundo, pero, en fin, no estaba exactamente lo cierto, por decirlo así. Pero fijaros la autoridad que tenía, que duró 20 siglos, ese panorama. Aquí he puesto una página de un escritorium de una abadía inglesa del siglo XII, y ya, fijaros que con los 4 elementos los relacionan entre ellos, explicaban el mundo con esa idea aristotélica de qué está compuesto todo, ¿vale? 20 siglos, 18 siglos. Pero ahora nosotros, ¿qué podemos decir? Del universo, ¿qué componentes? Oye, tampoco estamos muy allá, ¿eh? No es que estemos mucho más sabios que los griegos, ¿no? Los griegos decían, no, 4 y 1 aquí, el éter y tal. Bueno, nosotros 3, ¿vale? 3 cosas. La primera es la energía oscura, magnífico, ¿eh? El 72%. Todo es prácticamente. Después, la materia oscura también, fenomenal, otro 23%. Y resulta que los átomos, o sea, los bariones que llamamos nosotros, baros en griego significa pesado, los elementos con los que, eso es, el 5% no llega. Yo, pues vaya, ¿no? O sea, tampoco es que estemos mucho más, ¿no? Sabemos, bueno, entonces es una broma, sabemos muchas cosas sobre la energía oscura, más de las que pensamos en realidad, pero lo pongo para que veáis qué esquemas más brutales, más brutos estamos siguiendo. Vamos a seguir adelante. En realidad, los astrofísicos en general, de lo que nos estamos fiando, con lo que trabajamos realmente es con el análisis de la luz. Si nosotros vamos a hablar de qué están compuestos, qué son ese 5%, que son los átomos que conocemos, vamos, de lo que estamos hechos nosotros, en realidad es que no los tocamos, excepto cuando cae un meteorito, ¿no? Los restos que ha habido aquí en Kamchatka, por ejemplo, los cráteres, algún meteorito que ha caído, los rayos cósmicos, excepto algunas cositas, ¿no? Que podemos coger cuando mandamos una misión a Rosetta y trajimos polvo, salvo algunas cosillas que llegan, un meteorito de Marte, rebotado, ¿no? Un pequeño análisis que se está haciendo por el rover en Marte, así bruto, de cómo es que hay cobre, no hay. Quitando eso, en realidad, nosotros, ahora explicaré esto también, nosotros nos basamos en un análisis de la luz. O sea, la analítica que hacemos de lo que estamos infiriendo, de lo que nosotros estamos diciendo, estamos preguntando de qué va a ser, es a través del análisis de la luz que emite el objeto que queremos estudiar. Hay una cosa muy importante que es nueva, a ver, van pasando los años, ya tiene 6 o 7, 8 años, que fue cuando se descubrieron las ondas gravitacionales en el verano tardío del 2017, ¿vale? Esto no es una radiación electromagnética, es otro tipo de onda, ¿de acuerdo? Es otro tipo de mensaje. Olvidémonos por un momento, luego saldrá en la charla. Pero quitando eso y quitando las pequeñas cositas que tenemos de los meteoros, en realidad la composición del universo la tenemos que hacer a través del análisis de la luz, ¿vale? La luz que nos llega, la vamos analizando. Afortunadamente tenemos una batería, hemos desarrollado, la ciencia ha avanzado un montón y hemos una batería de instrumentación para analizar todos los tipos de la luz, ¿vale? Aquí tenemos una galaxia, por ejemplo, y vemos cómo emite en todo el rango del espectro electromagnético, ¿no? Y analizando la luz de todo el rango, podemos saber las propiedades de la materia que está emitiendo esa luz y su estado, ¿de acuerdo? Entonces, hablando de luz, no me queda más remedio que mencionar a un genio, ¿no? Otro de los genios de la física, que es Isaac Newton. Entonces, Isaac Newton tiene aquí porque Isaac Newton es muy conocido por la gravitación, todo el mundo lo conocemos por la gravitación, la ley de Newton, ¿no? Pero también es muy importante el trabajo que hizo sobre el tratado sobre la óptica, sobre la naturaleza de la luz. Él tenía un concepto de la naturaleza de la luz, está en este libro, ¿no? Optics Treatise, el tratado de la luz, muy importante. Y aquí vemos cómo él ya conocía, o hizo su experimento, entre comillas, ¿no? Cómo es. Él era más de este tipo. A Newton, ¿no? Cuando pasaba la luz por un prisma, Newton era más de así, que le gustaba la luz como pum, 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 ¿no? Lo que llamamos ahora fotones, ¿no?
mientras que a lo mejor por otros, como Huygens, le gustaba más así, ¿no? La luz se descompone, la luz blanca se descompone en sus componentes por un prisma en este caso, y en este caso sería la radiación que nosotros conocemos, ¿no? Una radiación a longitud de onda se descompone en sus componentes, ¿de acuerdo? Esta luz la podemos analizar. Estos señores aquí tan barbudos y bigotudos, ¿no? Kirchhoff y Bunsen, inventaron una técnica hace ya más de 150 años, hace poco celebramos el 150 aniversario, que se llama la espectroscopía. Esa técnica es muy poderosa. Es una técnica que aprovecha que tú puedes hacer difracción de la luz de una fuente, descomponer la luz a lo largo de su espectro electromagnético, y eso va a ser muy útil, ya veréis después, para saber la naturaleza del emisor o del medio que atraviesa el rayo de luz que se analiza. Esta técnica es poderosísima y hemos trabajado muchísimo. Es una técnica muy poderosa. Los señores tan bigotudos del siglo XIX, pues mira, eso es una técnica que todavía se sigue usando y más que se va a usar. La fuente más intensa que nosotros tenemos ahora mismo, cerca, es nuestra estrella. Esa es la fuente de luz, el Sol, ¿vale? Es la fuente por excelencia de luz y de energía. Entonces, ¿cómo es el Sol? Aquí tenemos a Fraunhofer, otro alemán, que fue el primero, uno de los primeros que hizo espectroscopía de la luz del Sol. Von Fraunhofer cogió, hizo su espectroscopía, descompuso la luz, y aquí tenemos no este, mirad aquel de allí, ¿vale? Y él dijo, bueno, no conocía, en ese momento todavía no se conocía. Mira, los alemanes, una cosa que debemos aprender, siempre digo, los españoles tenemos que aprender muchas cosas, John, a veces enseñamos, ¿no? Pero hay que aprender. Yo creo que hay que aprender, mira, el sello, emitieron un sello, inmediatamente con el aniversario de cuando salieron. Fraunhofer analizó por primera vez el espectro solar. Alemania lo conmemora cada centenario, cada cincuentenario, con un sello de correo. Ahora estamos haciendo nosotros, ya veréis después también emitimos sellos, pero eso desde hace ya mucho tiempo. Entonces él descubrió cómo era el espectro solar y veía que había unas bandas negras, lo descomponían sus colores, pero veía que había unas bandas negras, que le llamó las bandas de Fraunhofer, con su nombre, y puso pues la A, la B, la C, la D y la G. Eso quiere decir que no sabía nada. Entonces, pues bueno, que le puso un nombre, ¿no? Vale, fijaros ahora cómo es el espectro solar. Este es el espectro solar ahora, con un espectrógrafo de muy alta resolución. ¿Veis? Esto lo ha descompuesto así en franjas, y veis, lo abre mucho más, un espectrógrafo mucho más resoluble, con mucha más resolución, y bueno, es más o menos lo mismo, pero mucho más vistoso. ¿Por qué? Y veis estas mellitas que tiene ahí, como unas mellitas negras, ¿no? Las veis, ¿no? Esas mellas que tiene negras, oye, que se rompe, está el verde, como de pronto se pierde el verde, hay una mella, el rojo, y de pronto hay una mella más grande, más o menos como la banda de Fraunhofer, como lo que él decía, ¿no? ¿Eso qué será? Bueno, pues esos son los elementos que hay en la fotosfera solar. Están los átomos ahí, llega la luz, el átomo que hay en la fotosfera está excitado, a lo mejor está ionizado, tiene que estar ionizado, es decir, le han quitado muchos electrones, y tiene unas bandas, absorbe energía, y a lo mejor, por ejemplo, un átomo de calcio 7, calcio 5 veces ionizado, en un momento determinado, en una energía determinada, coge el fotón que viene del Sol y se lo apropia a él y se excita, y entonces roba de la fotosfera la luz, y por eso aquí, de la luz del Sol, lo vemos en negro. Entonces eso es magnífico. ¿Por qué? Porque nos está diciendo pues cuánto calcio, cuánto hierro, cuánto oxígeno hay, porque sabemos las mellas que faltan y podemos medirlas. Fantástico. Entonces, de ahí se puede saber cuál es la composición de elementos que tiene eso. Eso es maravilloso. Es una técnica súper poderosa, y con eso se puede analizar. Bueno, se analizó, eso ya se analizó a principios del siglo XX. Eso es de otra charla, pero está una charla en Harvard. Hay un grupo de mujeres que llamaban las calculadoras, en particular del observatorio de Harvard, se dedicaron a medir un montón de espectros de estas estrellas. Eso no solo le pasa al Sol, le pasa a todas las estrellas. En particular, aquí tenéis, por ejemplo, por un prismita, un campo. Ese campo, los que sois astrónomos los astrónomos de verdad, sabéis seguro qué campo es, ¿vale? Y es
muy cerca del cinturón de Orión. ¿Veis esta vez de Joseph? Y aquí está Rigel, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué veis? Contre, que esta de aquí arriba es como más roja, ¿no? Y esta de aquí abajo es mucho más azul, casi blanca. Entonces tiene temperaturas diferentes. No solamente sabemos con la espectroscopía, no solamente sabemos la composición, sino también las propiedades de esa estrella. Si es más caliente, si es más fría, sabemos su color y sabemos en su fotosfera, en su composición. ¿Por qué? Porque la tabla periódica ya ha llegado, la tabla periódica de los elementos químicos, que nosotros estudiamos todos en el bachillerato, en la secundaria, vamos a llamarle lo que sea, cada uno con su edad. Veis que todos los elementos químicos tienen un espectro de rayas dominantes. Habiendo el hidrógeno, ¿vale? Tiene una raya muy importante en el óptico, o sea, la raya de H alfa, que se llama el hidrógeno, de la serie de Balmer, la primera raya más importante. Mirad este elemento, el helio, otra raya, 2. Y mirad estos elementos de aquí, ¿vale? El litio, el circonio, la cantidad tan rica de rayas, de transiciones que tienen. Son muy fáciles de detectar. El hierro, por ejemplo, ese aquí el hierro, Fe, es el hierro. ¿Eso qué es? Esa es la huella dactilar de cada elemento. Es como el código de barra. Entonces, si yo hago espectroscopía de un objeto y me encuentro un código de barra de este tipo, pues sabré, si me encuentro un código de barras que se parece al del titanio, pues sabré cuál es la cantidad de titanio que tiene ese objeto. O si hay un código de barras que se parece más al deuterio, ese es maravilloso, ese código de barras, pues sabremos cuánto deuterio ahí hay. Vale, ¿esto qué es? Esto es la herramienta fundamental para saber una parte de la pregunta que hice al principio. ¿De qué está compuesto el cosmos? Porque podemos medir directamente en cada objeto de qué está compuesto. Muy bien. Bueno, tenemos la herramienta, tenemos el concepto, medamos, ¿no? Y empecemos a resolver el problema. Pero antes os voy a hacer una pregunta muy sencilla. Pienso yo. Y es decir, bueno, vosotros pensáis que nosotros vivimos, como decía Carl Sagan, bueno, la Tierra es un planeta más o menos de tamaño normal, alrededor de una estrella, que es el Sol, vamos a ver, de tamaño normal, ¿no? En una galaxia, pues típica, y a una distancia típica, ¿no? Está todo muy típico. Pero, ¿vosotros pensáis que la Tierra, eso ocurre también en la composición? ¿Pensáis que la Tierra es un representante de la composición media del universo, sí o no? ¿También somos lo normal, la Tierra es normal, es la media o no? Tú sabes mucho. ¿Qué pensáis? ¿Que sí o que no? Que no. Bueno, porque había asistido a muchas de las jornadas de aquí de Young. Claro, soy un público instruido. Es un público instruido. Claro, claro que no. Claro que no. Pero tampoco nosotros somos normales en el universo. De acuerdo. Efectivamente, el promedio de la composición química de la Tierra no tiene nada que ver, y lo vais a ver ahora después, en un segundo, con ni siquiera con el del resto del sistema solar, y si me apuras ya de la zona de la galaxia donde vivimos, en absoluto. Entonces, daos cuenta que la Tierra, la atmósfera de la Tierra, por ejemplo, pues es básicamente nitrógeno en un 78%. Luego tenemos nuestro oxígeno, que por eso estamos aquí, ¿no? Podemos 20%, y bueno, y luego tenemos algunos gases nobles que están ahí para, ¿no? Para hacer gas noble, ¿no? El gas noble. Y luego tiene lo que es la Tierra rocosa. Eso sí, es un planeta rocoso. Los planetas rocosos son muy importantes, ya veréis al final. ¿Y de qué está compuesto el planeta rocoso? Pues básicamente lo que aprendimos en el colegio. El níquel, ¿no? El hierro níquel y algunos silicatos, la arena, ¿no? Vale, pues eso en absoluto tiene nada que ver con el sistema solar. ¿Vale? Ahora si nos vamos al sistema solar, que he puesto aquí una tabla, no hagáis caso de los números, pero los primeros, esto sería el número atómico. Y los primeros números atómicos que están aquí, no se ve muy bien, pero ¿cuáles son los más abundantes? Pues los elementos más abundantes son el hidrógeno, por supuesto, porque el hidrógeno es el elemento más abundante, nunca jamás se produjo en el Big Bang, y prácticamente todo es hidrógeno, ¿vale? Un protón y un electrón. El hidrógeno está siempre. El helio, un gas noble, en fin, gas noble más abundante, también se produjo en el Big Bang. Y luego tenemos unos elementos muy ligeros que a John le gustaban mucho, que es el litio, ha hecho muchas publicaciones sobre el litio, el berilio, ¿no? El boro, unos elementos muy, muy ligeros
no pesan prácticamente y muy poco abundantes, muy interesantes, porque están ligados también a qué tipo de Big Bang, ¿no? Y luego tenemos los elementos más importantes, que son el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, y ya veréis por qué son tan importantes. Algunos de vosotros seguro que ya saben por qué es tan importante el carbono. El oxígeno ya lo sabemos por qué es tan importante, pero ¿por qué es tan importante el carbono? Bueno, la Tierra evidentemente no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con el CHON, C-H-O-N, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. El CHON, el elemento compuesto CHON, es fundamental para la vida. No tiene nada que ver. Sigamos. Vamos ahora a las galaxias, la química de las galaxias. ¿Qué pasa con las galaxias? ¿Se parecen o no se parecen? Bueno, aquí ya tenemos que... Es que el universo es muy grande. Ya no... Bueno, esta es una representación un poco, ¿no? Esta es la típica que se pone... la historia del universo en una diapositiva. ¿Vale? El principio, el promedio, el final... Al principio no hay objetos, llega un momento en que el universo se hace transparente, hasta una edad, después del Big Bang, pasan muchas cosas muy rápido. Pero cuando ya el universo se hace transparente después de la edad oscura, ¿no? Se rioniza y pasa la luz. ¿Por qué es importante que sea transparente? Porque ya nos llega la luz, que es lo único que nosotros podemos analizar ahora mismo, ¿no? Y ya al principio veis aquí, ¿no? Que se empiezan a formar estructuras, todavía no son galaxias, y de esa estructura llega un momento, a partir de Redshift 6 se dice, que quiere decir unos cientos de millones de años, bastantes cientos de millones de años después del Big Bang, a lo mejor 800 millones de años, ya empieza a haber galaxias. Y ya entonces, una vez que empieza a haber galaxias, ¿qué quiere decir eso? Para que una galaxia, por definición, es un conjunto de estrellas y de gas y de polvo que se reúnen y gravitan y autogravitan, a partir de ese momento evolucionan las galaxias. Entonces, todo este tiempo de aquí, la expansión del universo está asociada, la mayor parte de la expansión, a la evolución de las propias galaxias. Es decir, las galaxias están en un universo de expansión, pero ellas mismas están en evolución. Y es muy interesante porque es una complicación. Voy a poner un trocillo de esto, está muy larga, pero para que veáis... Bueno, me he pasado a la otra. Para que veáis cómo piensan los científicos que fue todo eso que he dicho yo en una frase, en dos frases. ¿Cómo ocurrió? Bueno, empezó el universo, había gas, básicamente de hidrógeno, algún helio. Y no anda, ¿no? A ver si tengo más suerte ahora. ¿No? Sí, ahora creo que están dando. Vale, entonces, ¿qué está haciendo? Bueno, empiezan las leyes de la naturaleza, empieza la autogravitación, empieza a formarse filamentos. Básicamente aquí el material es hidrógeno y helio, ¿vale? Es después del Big Bang, básicamente. Y se empiezan a formar unos filamentos enormes. Estos son distancias, a lo mejor el grupo local de galaxias, a lo mejor un puntito aquí, ¿vale? Estamos en una escala gigantesca, ¿no? Y se empiezan a formar filamentos donde la materia se va agrupando. Y se forma lo que se llama la estructura. Y la estructura ya la forman las galaxias. En el proceso se han ido formando las galaxias. ¿Y qué? Mira, aquí se está formando una. Hemos pillado un sitio donde ahí hay una galaxia que se está formando. ¿Ves cómo está recogiendo material y está formando un disco? Y en ese disco se están formando estrellas también. Esas estrellas, en este momento, ¿qué pensáis vosotros que tenían? ¿Tienen, por ejemplo, CHON? ¿Tienen carbono? ¿Tienen oxígeno? ¿Pensáis que tienen carbono esas estrellas? Bueno, no lo he dicho todavía, entonces vamos a ver. Lo que tienen seguro es hidrógeno y helio, ¿de acuerdo? Vale, entonces empiezan a evolucionar. Vamos a pararlo ya y se forman este tipo de cosas. Así es como es el universo, se piensa que es, ¿no? Es un entramado donde están las galaxias, ahí ni siquiera se ve. Si lo amplías, pues mira, aquí se ve una galaxia muy parecida a la nuestra, en este lado, ¿no? Con su tamaño, su composición. Aquí hay una galaxia que no tiene nada que ver con la nuestra, parecida a otras, que solo son de estrellas, han gastado todo su gas, así está todo, ¿no? Y en ese momento ya ha habido, como digo, evolución, expansión del universo y evolución de las galaxias. Entonces ahora, en este momento, en estos años, tenemos la suerte de tener este telescopio en órbita, que es el telescopio James Webb, seguro que habéis oído hablar de él, telescopio James Webb, que está en órbita, fuera de la Tierra, y ya estamos viendo cuáles son las galaxias
más lejana. ¿Qué quiere decir? Que esto no es una competición, no es la más lejana es la mejor, no. Es por saber, la pregunta de cuál es la galaxia más lejana es, en realidad, ¿en qué momento se formó la primera galaxia? Esa es la pregunta, en realidad, ¿no? Y ahora mismo el récord lo tiene esta de aquí, JGZ 140. Está muy lejos, ¿vale? Pero es muy parecida a las galaxias que conocemos. No exactamente, no es como la Vía Láctea, pero es parecida. Esta ha sido una gran sorpresa y una gran maravilla de utilizar el James Webb. Porque pensamos que cuando el telescopio Hubble, la otra vez que di yo la charla, decía el Hubble, el campo profundo, la maravilla y tal. Pensábamos que con el campo profundo de Hubble habíamos llegado a ver los trocitos con los cuales se formarían las galaxias, que vendrían después. Dijimos, ya está, el campo más profundo jamás observado con el telescopio HST, Hubble Telescope, ya hemos visto los trozos. Entonces, cuando pongamos el JWST, que ya habla del infrarrojo, veremos lo que hay antes de los trozos, que era la pregunta. Y vimos galaxias, no vimos trozos, vimos galaxias más allá. Brutal. O sea, no es verdad que se acabó todo con el HST. Ahora resulta que se abre mucho más allá. Hay galaxias, con sus estrellas ya formadas, con metalicidades como la de la Tierra, en el oxígeno. Vale. Entonces, ¿qué sería realmente una galaxia que no tuviera composición química más allá del hidrógeno y el oxígeno? Las primeras galaxias. Y a esa le llamamos la población 3. ¿Vale? Las estrellas le llamamos, los astrónomos siempre hacen las cosas al revés. Y entonces le llamamos población 1, ¿no? Población 2 y población 3. Pues 1, 2, 3, el 3 es lo primero y el 1 lo último, lo más viejo. Le llamamos así por. Entonces, ¿la población 3 cuál es? La población 3 sería una hipotética primera población de estrellas muy grandes, las primeras estrellas del universo, que serían las que formarían los primeros elementos químicos, más allá del Big Bang. Eso es. Entonces, parece ser, esto es de meses, se ha publicado un artículo, aquí no sé bien, pero bueno, los autores, de Roberto Mayolino y otra gente de Cambridge, hay otra gente que también dice que ellos la han encontrado, que han encontrado una galaxia en donde solamente al hacer la técnica poderosísima de la espectroscopía han empezado a buscar en su hogar qué elementos tienen sus rayitas porque están presentes. Y resulta que no encuentran más elementos en su espectro que hidrógeno y helio, que justo es lo que produjo el Big Bang. Es decir, no encuentran carbono, no encuentran oxígeno, a pesar de buscar. Entonces, es un candidato espectacular a ser la primera galaxia. ¿Por qué? Porque las primeras galaxias serían las que se formaron, como en la simulación que yo he puesto antes, del gas que venía después del Big Bang, que solamente tenía hidrógeno y helio. Y esa es una pregunta. Ahora mismo esto es el top. O sea, esto es ¿dónde está la ciencia ahora mismo en ese tema? ¿Cuál es la galaxia más primitiva posible? Aquí. Parece que no parece. Luego lo mismo viene un telescopio más potente y lo destroza. Eso no es la primera vez que ha ocurrido. Pero ahora mismo es así. ¿De acuerdo? O sea, es el momento. ¿Quiere eso decir que donde está esa galaxia no hay galaxias que tienen elementos químicos? Pues mira, resulta que James Webb ha demostrado que sí, que en ese momento también hay otras galaxias que ya tienen elementos. Madre mía, lo ha complicado todo. O sea que ya el tiempo y la producción de elementos no son uno a uno. Hay otras propiedades que pueden cambiar, no solamente irte para atrás. También importa el tipo de galaxia, la química de la galaxia. No es solamente lo temprano que está esa galaxia formada, sino cómo ha evolucionado ella. Es muy interesante. Mete más complejidad al problema. Esta es una representación, claro, como no sabemos cómo es la población 3, pues siempre hay una artistic representación, pues se hacen así como como en el Quijote, ¿no? Hacen los gigantes, ¿no? Entonces se piensa que estas estrellas de población 3, pues explotaron muy pronto y crearon en el universo una serie de enormes burbujas de elementos procesados y energía que se distribuían en el universo.
y muy altamente ionizados, tanto que el helio le quitan todos los electrones que tenía y se queda el helio pelado sin electrones, ¿vale? Vamos a seguir corriendo para adelante. Esas supernovas, que son las primeras, nosotros tenemos ejemplos de supernovas aquí cerca, no son como esas, tan grandes, tan masivas, pero sabemos lo que es una supernova. Por ejemplo, una supernova es algo como esto, o sea, estamos aquí, no se ve la estrella y de pronto hace ¡pum! Y aparece en el cielo una cosa así. Ahí ha habido una supernova, ¿de acuerdo? ¿Y por qué son tan importantes las supernovas? Entonces el resto, cuando ya hubo el remanente de la supernova, que son maravillosas, porque la supernova al explotar, al final de la estrella, lo que ha hecho es llevar al resto del medio interestelar los productos de su nucleosíntesis. Y ahora voy a explicar eso qué significa. Son maravillosas. Esta supernova de aquí es la supernova del Cangrejo, es el remanente de supernova del Cangrejo. Probablemente alguno de vosotros habéis visto esa imagen antes, ¿no? Esto es lo que queda después. La estrella se ha destrozado por la explosión y quedan todos esos filamentos, ¿verdad?, que están expandiéndose, y esos filamentos están llenos de elementos químicos que han sido procesados en el interior estelar. Y os voy a decir después cómo se hace eso. En particular, de elementos, por ejemplo, está el oxígeno, el hierro y el calcio, ¿no? Calcio de la leche, yo siempre hago de los niños, ¿no? La puleva, tal, calcio de la leche. Y dicen, no, los niños, la leche, el calcio no viene de la vaca, viene del cangrejo, de la supernova del cangrejo, no de la vaca. Sí, así aprenden cómo se forman los elementos químicos. En realidad, ¿qué es lo que os estoy diciendo todo el rato? Vale, que aparte de la nucleosíntesis, la síntesis de los núcleos de los elementos, que se formaron en el Big Bang, al principio de todo, hay otro proceso que viene después, que está relacionado con las estrellas, que son las fábricas de nuevos elementos. O sea, los nuevos elementos, ya estamos respondiendo a la pregunta anterior, la del principio de todo. Los elementos se producen, después del Big Bang, los otros, se producen en las estrellas dentro y al final de su vida. Es una representación del tipo de estrella, en este caso una estrella de tipo solar, que al final ni siquiera da una supernova, sino que es una nebulosa planetaria. Los que os gusta la astrofísica, es que también hay esas maravillosas formas en el universo, que son las nebulosas planetarias, que son preciosas, tienen estructuras de colores maravillosos. Entonces depende del tipo de factoría, de la masa estelar de la factoría, pues así producirán unos elementos u otros. Pero el concepto que es, los elementos se producen en el Big Bang y después en las factorías, que son las estrellas, antes, durante y al final de su vida. Hay algunos elementos que se producen de otra manera, pero son muy pocos, son trazas. Por ejemplo, el boro, ¿no?, que se puede producir por fisión, se rompen átomos más grandes en unos más chicos, pero son trazas de elementos, no le hagamos caso. Y ahora quiero pararme aquí un momentillo en este problema tan interesante, que a mí por lo menos siempre me gusta, porque tiene connotaciones filosóficas, vamos a decirlo así. Entonces ya estamos admitiendo, porque lo he dicho yo, y los que os sepáis de antes, pues también, ¿no? Humildad, hay que tener humildad. Seguro que lo sabéis de antes, pero bueno. O sea, quiero decir, y si no me hacéis caso. O sea, claro, los elementos se forman en la evolución estelar, asociados a las estrellas, ¿vale? Muy bien. Vamos a empezar a hablar de algunos de los elementos que nos importan a nosotros, los elementos chongos, ¿verdad? Que os dije al principio, tan importantes para la vida, ¿no? El carbono en particular, ¿no? Entonces hay una cosa muy interesante que está ligada a la producción del carbono, que es un problema. Esto es una cosa histórica que está muy histórica, pero del siglo pasado, no creáis que es de hace muchos siglos, que está ligada con la síntesis del carbono. Entonces el carbono tiene el número atómico 12. Carbono, 12, ¿verdad? Vale. Entonces, bueno, perdón, carbono 12 de masa. Entonces, carbono 12 de masa, perdón. Entonces, como el helio es 4, pues sí, normalmente diríamos, pues 3 helios, ¿no? 3 por 4, 12. O sea, el carbono se podría hacer con 3 helios, ¿de acuerdo? Porque si cada helio tiene 4 de masa y el carbono tiene 12, ¿no? Pues 3 por 4 con 3 helios, ¿no? Pero no es tan sencillo. La física nuclear no es tan sencilla. Entonces resulta que hay una reacción. Hay que hacer una reacción, se llama el proceso triple alfa. Alfa es el nombre que se le da al núcleo del átomo de helio, la partícula alfa,
¿vale? Que se llama el triple alfa. Entonces, bueno, pues tú tienes un alfa con otro alfa, dos átomos de helio, pum, se juntan y forman 4 más 4, 8, berilio 8, ¿de acuerdo? Tienes aquí dos átomos de helio, se juntan y forman un átomo de berilio 8. Y entonces tú agarras el átomo de berilio que tiene 8, lo sumas con otro de carbono, perdón, de helio que tiene 4, 8 más 4, 12, ya está, ya tenemos el carbono, ¿no? Pues que resulta que no sale. Entonces estamos hablando de los años 50, y aquí una persona que yo me ha dicho, yo sabía que él lo conocía, pero me lo ha confirmado, que conoció, que es Sir Fred Hoyle, que fue director del Instituto de Astrofísica de Astronomía de Cambridge, ¿no? Entonces está la hipótesis de Fred Hoyle. Resulta que en ese momento, estamos hablando de los años menos de 50, 47, resulta que en ese momento la física que había no permitía, lo que se conocía, que esa reacción funcionase. Calculaban con el átomo que conocía, berilio, no sé cuánto tal, hacen la ecuación para berilio en el otro carbono y no sale. Claro, no salía porque resulta que el berilio 8 es muy inestable, dura muy poco, dura unas 100 billonésimas de segundo. Entonces no le daba tiempo al otro día. Pero Fred Hoyle dijo, no, eso no es así. Los modelos que tenéis, los modelos de los americanos que tenían los ordenadores más potentes en ese momento, decían, los tenéis que revisar. Seguro que hay un nivel resonante, que se llama, de energía resonante, o sea, en el núcleo del carbono que se va a formar, que es súper estable y que cuando se consiga esa energía, a pesar de que el berilio dura tan poco, lo captura inmediatamente. Y eso le llamó él la hipótesis del 7,65 megaelectronvoltios, que era la energía de ese nivel. Él lo dijo así. Va a haber una... Pero así, porque lo dijo así, ¿no? ¿Por qué lo dijo? Porque aplicó, se piensa, porque yo no he hablado con Hoyle de esto, pero se piensa, que él aplicó una deducción del principio antrópico, que dice, en su acepción débil, dice, nosotros estamos aquí porque la física atómica es la que ha tenido que ser para que se forme el carbono de lo que yo estoy hecho. ¿De acuerdo? Hay una acepción más fuerte que dice, solamente, al revés, ¿no? Dicen, ¿no? La física es la que es porque nosotros estamos aquí. O nosotros somos una consecuencia de que la física es la que es, ¿no? Es el principio antrópico. Dijo, tiene que haber un nivel con esa energía. Y entonces Euler lo creyó. Era americano. Y, bueno, a ver, carbono hay, ¿no? El problema era si se hacía así. Si sabíamos cómo se construía, cómo se hacía la síntesis. Efectivamente, hizo un cálculo mucho más exhaustivo, Robert Fowler, y encontró que efectivamente Hoyle, con esa deducción antrópica, había deducido que ese nivel de resonante energía existía y por eso el carbono es tan abundante. Y por eso estamos nosotros aquí. O sea, quiere decir que el principio antrópico se puede utilizar de muchas maneras, pero para intuir es muy interesante. Y es interesante esto porque él era una persona que era un físico teórico muy, muy importante. Después tuvo sus desbarres y por eso no le dieron el premio Nobel, ¿no? Sus desbarres con apoyar los modelos no expansionistas del universo, etcétera, etcétera. En cambio a ella se le dieron el premio Nobel. Bueno, sigamos. O sea, esto es una anécdota, pero para que veáis que la intuición muchas veces en física va más allá que el propio conocimiento del momento, ¿de acuerdo? Bueno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno se producen por estrellas como el Sol. Cuando termina su vida se ponen de gigantes rojas y después hacen este tipo de nebulosa. Esa es la estrella que se convierte en gas de nuevo y se devuelve al medio interestelar. Son productores de carbono, de nitrógeno y de oxígeno. El Sol, nuestro Sol, que está a mitad de su vida, cuando esté llegando casi al final de su vida le pasará eso. Se pondrá una gigante roja, llegará casi hasta Júpiter, casi seguro, y después hará una instabilidad y formará este tipo de estructura y mandará fuera, al medio, de donde se formarán las nuevas estrellas, todo ese material que ya ha sido procesado en su interior. ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre que todos los elementos no se pueden formar así, de esta manera tan sencilla que os digo yo. ¿Por qué? Bueno, porque hay elementos
que son realmente muy pesados. O sea, esta manera de formar elementos que he dicho yo, bueno, la estrella solar, pues tipo, o más solar, pues en su evolución, claro, pero hay un momento, eso llega a un pico que se llama el pico del Hierro, que ya cuesta más el collar que el perro, es decir, cuesta más fundir o fusionar dos elementos anteriores para dar otro posterior que el resultado. Y el hierro es el tope. O sea, ya coger núcleos de hierro y fundirlo, digamos, termonuclearmente, ya cuesta energía y no se puede hacer. Y de ahí vienen las explosiones. La estrella fracasa y de ahí vienen las explosiones. Entonces hay todos los elementos que están más allá del pico del hierro. ¿Qué hacemos? Hay otras fuentes que eran hipotéticas. Pero resulta que en 2017 vimos la señal de la fusión de dos estrellas de neutrones. ¿Acordáis? La onda gravitacional. Resulta que cuando estos elementos que os digo más pesados, que necesitan muchos neutrones, las estrellas de neutrones son fascinantes. Entonces resulta que, por ejemplo, los que tengáis, no sé, yo no lo tengo conmigo, pero un anillo de oro, tenéis, seguro que alguien tiene una joya, tiene oro o plata, ¿no? Esos elementos, que sepáis, bueno, nosotros queremos, el oro le gusta al ser humano por algún motivo, ¿no? Porque es muy estable, una serie de propiedades que tiene. Pero que sepáis que vienen de sitios muy especiales del universo. El oro que nosotros tenemos se ha venido muy probablemente aquí a la Tierra porque fue producido en un evento de este tipo, cuando dos estrellas de neutrones se fusionaron. O sea, cuando miráis el anillo diréis, no sé qué estrella de neutrones sería, pero mira, o sea, ahora que está de moda los lingotillos esos de oro que ha salido en la tele, o sea, que sepáis que eso tiene un origen cósmico muy energético, más energético que una supernova. Está asociado a la producción de ondas gravitacionales, que otro día, si queréis, hablamos de eso, que son las que modifican el espacio-tiempo, una onda gravitacional. Esos elementos se producen ahí, la nucleosíntesis se produce aquí. Entonces aquí podéis ver ya, estamos ya casi terminando. Bueno, esto es una síntesis, ¿vale? La nucleosíntesis primordial, eso ya lo hemos dicho, ¿no? El hidrógeno, el helio y unos elementos muy ligeritos. Después la nucleosíntesis en estrellas, ¿no? Y aquí hay este artículo, que es el B2FH, que es Burbidge and Fowler and Hoyle. Este artículo se hizo, tú has conocido a Burbidge, me acabas de decir, yo también conocí a ella, sobre todo. Entonces, se produjo en el año 57 y ahí explica cómo es, por primera vez, o sea, hasta el año 1957, no se sabía cómo se producían los elementos químicos. No se sabía. O sea, que yo nací muy pocos años después que eso. O sea, no se conocía. Pues sabíamos que estaban los elementos, pero no sabía cómo se habían producido. Vale. Entonces este artículo es fundamental, es fundacional. Entonces, de los elementos químicos del universo, la tabla periódica, hay una parte, que son también, que no he hablado ahora, pero son los de las tierras raras, que ahora están muy de moda, ¿no? Las tierras raras. Estos se producen sobre todo, necesitan muchos bariones, se producen sobre todo en esos entornos que os he dicho antes, como los del oro, ¿de acuerdo? Pero he puesto aquí, por curiosidad, antes dije, tenemos que aprender, bueno, también se emitió un sello de correo, aquí lo tenéis. En el año 2019 fue el aniversario de la tabla periódica, se emitió un sello de correo. Y este sello de correo están los 3 elementos de la tabla periódica que han sido descubiertos por españoles, ¿de acuerdo? Que son el vanadio, el platino y el wolframio, ¿vale? El platino, no sé, ¿conocéis a Antonio de Ulloa? Bueno, fue un marino muy importante. Están relacionados mucho con la minería, porque en esa época, en el siglo XIX, XVIII, España estaba muy involucrada, sobre todo en México, en minería. El platino, al principio fue como una plata, por eso tiene este nombre, platina. O sea, una plata, como una plata despreciable. Fíjate lo importante que es el platino. El wolframio, todos los hermanos estos, que son los hermanos de Luya, y Miguel del Río, que después su descubrimiento no se lo aceptaron y hubo un sueco que después dijo que también, que él lo había descubierto, pero en realidad ahora es mitad y mitad, es sueco-español, digamos, el vanadio, porque se redescubrió después. Bueno, una curiosidad, ¿sabéis que 3 elementos de la tabla periódica lo descubrieron españoles? Y esta sería un poco la tabla periódica con los colores indicando de dónde procede cada elemento. Entonces, tienes aquí el Big Bang, que son los más celestes, ¿no? Big Bang fusión. Al principio, luego tienes estos que son más
naranjas en la evolución estelar, normal, lo que he dicho, ¿no? A lo largo de la vida. Luego otros que vienen de la fusión estelar, neutrón. Mira, las naranjas son estrellas de neutrones que no se lee bien por el foco, ¿vale? Las naranjas son fusión de estrellas de neutrones. ¿Veis aquí el oro? Por ejemplo, lo voy a señalar, no se ve muy bien por el foco, pero cobre, plata, oro, ¿acordáis? Cobre, plata, oro. El cobre no, pero la plata y el oro sobre todo ya viene de la fusión de estrellas de neutrones, etcétera. Tienes toda la tabla periódica de dónde viene cada elemento. Lo podéis encontrar en la red, es muy interesante para saber que todos los elementos no vienen del mismo tipo de formación de estrellas. Aquí están nuestros elementos y luego ya pasamos, estoy ya casi terminando, a los elementos químicos que son esenciales para la vida. O sea, tienen un papel para la física, que es lo que hemos dicho antes, porque de ahí se forman las estrellas, se forman el medio interestelar, se forma el polvo, ¿vale? Pero hay un aspecto muy importante también de la química de las galaxias, en particular la que tiene que ver con nosotros. Bueno, nosotros y todos los seres vivos, las plantas, las amebas, o sea, todos los seres vivos que estén basados en la química del chon, que es la química orgánica, ¿de acuerdo? La que, no sé si acordáis del colegio, que es al final, del colegio, bueno, del instituto, al final la química orgánica siempre se quedaba al final, ¿no? Siempre al final, CCOH, ¿acordáis de aquello? Pero es muy importante, ¿no? El metano, el chon, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno son la fuente fundamental, aquí lo veis, los 4 elementos básicos del organismo, los más verdes, los verdes intensos, estos de allá arriba, ¿veis? Allá arriba, ¿no? El hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, fundamental. ¿Por qué? Pues estamos hechos de la física del carbono, la química del carbono, de acuerdo. Pero luego hay otros elementos químicos muy importantes, que son estos que son en verde claro, que son sin los cuales muchas de las reacciones químicas para el metabolismo y para otros procesos no funcionarían. Y esos son, por ejemplo, el manganeso, o sea, el fósforo, el azufre, el cloro, el magnesio. Son elementos, trazas de elementos, pero que son fundamentales. Si tienes un déficit de fósforo, tienes un déficit de magnesio, estás enfermo, ¿de acuerdo? Y luego hay elementos trazas que son esenciales, estos de aquí abajo, ¿vale? Vamos a pasar ya. Hasta ahora, aquí ve la composición del ser humano, ¿verdad? Casi todo es agua, después están las proteínas, los lípidos, los glúcidos, etc. El agua es H2O, es muy sencillo, hidrógeno y oxígeno. Pero las proteínas necesitan nitrógeno, etcétera. Los glúcidos, los lípidos son ácidos grasos, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí vienen los elementos que los componen. Entonces aquí ya entramos en una fase que tiene mucho que ver con Almería, que tiene mucho que ver con Calar Alto, ¿vale? A través del instrumento Carmen, que es la fase en la que se pregunta no ya cuál es la composición de la materia del universo, sino va más allá y dice, ¿hay mundos habitables que tengan la composición en la que puede desarrollarse la vida? O sea, una pregunta mucho más difícil, ¿no? Pero se ha hecho. Y entonces, para hacer eso, primero tienes que descubrir el mundo habitable y después la química, qué elementos hay en ese mundo habitable, ¿vale? La pregunta la hemos complicado, pero es súper interesante, no me digáis que no. Entonces resulta, Carmen fue uno de los primeros instrumentos en el mundo que se pone en el 3,5, no sé si habéis estado en el 3,5, en el telescopio 3,5 de Calar Alto, y habéis visto el enorme, los dos enormes espectrógrafos que forman Carmen. He descubierto cientos de planetas, muchos de ellos en zonas habitables. Hay otros instrumentos, por ejemplo TESS, hay otros instrumentos que están volando, Kepler, etc. Y este es el momento tan importante, fue en el año 2016, cuando se descubrió Próxima B. No sé si os acordáis de ese momento. Aquí he hecho como una síntesis de todas las páginas de Nature y de Science y los periódicos del mundo, hablando de un planeta que había en la estrella más cercana a la Tierra, otro planeta, Próxima B, en Próxima Centauri. ¿De acuerdo? Y aquí hicieron la representación artística de cómo pensaban que sería la puesta de sol en ese planeta. Vale, entonces ahora el reto, ahora mismo ya se han descubierto más de 6.000 planetas, yo ya pierdo la cuenta, hay miles y miles y miles de planetas, algunos de ellos en zona habitable.
¿De acuerdo? Ahora el reto es conocer la composición, no ya de la estrella, como decía yo al principio con nuestro Sol, que tiene un planeta, sino la composición de la propia atmósfera de ese planeta. Eso es un problema astrofísico de primera categoría, no solamente por la teoría que tienes que saber para hacer eso, la física teórica, sino también por la tecnología que tienes que desarrollar para hacer eso, porque la estrella, el planeta es una mierdecilla, es la Tierra, imaginaos la Tierra delante del Sol. ¿Y tú qué vas a ver? Pues la luz del Sol. La Tierra no importa. Entonces, ¿cómo haces para encontrar la parte de la luz que viene de aquel punto, que corresponde al planeta? Esa la descompones en sus componentes y estudias la atmósfera del planeta, no de la estrella. ¿Eso se puede hacer? Pues ya se ha podido. Ha tardado, pero se ha hecho, ¿no? Y aquí voy a poner un ejemplo. Entonces, los primeros de aquí arriba son los planetas que se descubrieron en Calar Alto. Muchos de ellos han salido en la prensa, aquí mucho en Almería. Creo que alguna vez se hizo en el aniversario, el 50 aniversario del observatorio. También en La Palma se han descubierto muchos planetas con otro espectrógrafo que hay, se llama el norte, ¿cómo se llama? Harps North. El norte, y en el sur hay otro en La Silla, en Chile. Pero aquí tenéis lo ultimísimo, calentito del horno, ¿no? Es la composición de la atmósfera, le llaman exoplanetas. Como los planetas los tenemos guardados para nuestro sistema solar, pues a los planetas de las estrellas estas que estamos viendo los llamamos exoplanetas, ¿no? Para no... Entonces, este exoplaneta, K2-18b, los nombres de los astrofísicos, los nombres son maravillosos. Esa luz de este exoplaneta, esto es una representación artística, es como si fuera Júpiter, pero bueno. Entonces, ese espectro que hay ahí, que se ha hecho con el Webb, con el telescopio espacial, es la descomposición espectral de, voy a poner a este lado, siempre pongo en el lado de la derecha, de cómo sería la atmósfera del planeta rescatada de la luz que viene de la estrella. ¿De acuerdo? De verdad, yo cuando lo vi la primera vez, yo no me lo creía, pero es verdad. ¿Y aquí tienes qué tienes? Pues mira, os lo voy a leer porque no se ve muy bien. Tiene del foco, metano. Tiene un montón de metano. Tiene dióxido de carbono. Tiene una sal de disulfuro de... no me acuerdo, no lo leo bien. A ver si aquí se ve mejor. Dimetilsulfito. Carbono, dióxido de carbono, dimetilsulfito. Tiene varias bandas de elementos. O sea, para que tú tengas sulfidos tienes que tener azufre, para que tú tengas metano tienes que tener carbono, CH4. Esta es la atmósfera del planeta. ¿Y por qué es tan importante saber si hay metano o no metano en un planeta? Algunos de vosotros seguro que lo sabéis. ¿Por qué el metano es tan importante como trazador de la actividad biológica? Es uno de los trazadores. ¿Por qué? Porque los seres vivos, algunos, suelen producir metano. También los volcanes, ¿no? Pero muchos seres vivos. También el fósforo. Hay una serie de indicadores, bioindicadores de la actividad biológica. Es súper importante analizar la atmósfera de muchos de estos planetas y ver si esos trazadores están. ¿De acuerdo? Y este ya es lo último, esta sí que es la última de las últimas, que ya es, para terminar, antes nos he dicho una cosa que es obvia, pero no la he omitido voluntariamente, pero como es tan abundante, y es que yo me he parado en lo que es la química inorgánica todo el rato, ¿verdad? He hablado de elementos, carbono, nitrógeno, elementos, porque es el título de la charla. Pero la química de las galaxias, fuera de las estrellas, y en algunas estrellas también, está dominada por la química orgánica. Resulta que el medio interestelar está dominado por moléculas. Y hay miles de moléculas ya detectadas y clasificadas. No os podéis ni imaginar. Pues hay desde alcohol de muchísimos tipos, hay muchísimas moléculas que nosotros conocemos en nuestra vida cotidiana, están todas en el medio interestelar del que se forman las estrellas. Está lleno de moléculas gigantescas. Por ejemplo, etanol, ¿sabes? El vino, hay muchas variedades de vino en la nueva molécula. Pero hasta ahora, no, en serio, pero hasta ahora no se había logrado esto, ¿verdad?
que es encontrar un objeto en el cual los 5 bases fundamentales para producir uno de los indicadores básicos de lo que es la vida, que es el RNA, o el ADN, ¿no? Se han encontrado. Se ha encontrado en este asteroide. Bueno, salió en la prensa, aquí en la CNN, en fin, hay muchas puestas aquí. Esto es un resultado científico, se publicó en este paper de Nature Astronomy, y son los 5 elementos, bueno, las 5 bases fundamentales, que aquí lo he puesto aquí arriba, no sé si es que se ve irregular, ¿no? Pero lo voy a leer, que son la adenina, la guanina, la citosina, la timina y el uracilo. Los 5. Con eso se forman las cadenas del ADN. Y están ahí. En este asteroide de nombre tan brutillo, Ryugu, ¿no? Este nombre que tiene 162173 Ryugu, se llama el asteroide. Una cosa muy poco particular, pero ahí se han encontrado. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quiere decir que hay vida? No. No quiere decir que hay vida. Pero lo que sí quiere decir es que la química de las galaxias puede ser tan simple como hidrógeno y helio del principio, o sea, el hidrógeno, un protón, el helio, 2 protones y 2 neutrones, lo más simple posible, hasta puede alcanzar en un asteroide, o sea, tampoco es una cosa muy, en fin, regularcilla de importante, ¿no? Encontrar las 5 bases fundamentales para producir el ADN. O sea, esa es la enorme variedad, el enorme rango dinámico que tiene la química de la galaxia. Al fin y al cabo, un asteroide también forma parte de lo que es una galaxia, ¿no? A través de su sistema solar. Y yo me voy a parar aquí porque yo creo que ya es la hora. Y nada, muchas gracias por la atención y espero que os haya gustado la perorata esta tan larga. Bueno, pues vamos fenomenal. Claro, las charlas que son en español, como no requieren de traducción, pues se acaba un poco antes, más normal. Entonces, vamos a empezar el turno de preguntas. Tenemos un buen rato para los que quieran. A ver, este caballero. Buenas noches, ha sido increíble, la charla increíble, en serio. Yo tenía una pregunta, bueno, digamos enlazada con otra pregunta, y es respecto a las galaxias que hemos dicho primigenias, las más alejadas que hemos encontrado hasta la fecha, digamos hasta qué punto la luz que nos llega puede venir, digamos, ensuciada o embarrada de todo el espacio interestelar que atraviesa y demás, esa distancia, y si, digamos, lo que nos queda por descubrir, se descarta o no la posibilidad de nuevos elementos, digamos, que no existan ahora en la tabla periódica, digamos, en estado natural, no generado en laboratorio y demás. Y eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, me encanta la pregunta porque, bueno, empezaré por el final, ¿no? Que es lo más sencillo de responder. No, o sea, básicamente yo creo que la síntesis de los elementos hoy en día, prácticamente elementos nuevos que no sean como el tecnecio, que ¿no? Elementos producidos artificialmente, se piensa que no se pueden producir, que no se van a encontrar, ¿no? Por supuesto. Pero la otra parte de la pregunta, la primera, es súper interesante y de hecho es un problema, como, no sé si lo han leído o de tu propia intuición, así como Hoyle lo ha generado. Porque es la clave, es la madre del cordero. O sea, realmente, de hecho, no solo se contamina o se afecta, es que se estudia la contaminación. O sea, que la contaminación va a ser por gas intermediario, que hay entre medias, entre ese objeto y nosotros. Y entonces lo que hace, básicamente, es absorber parte de la luz que viene de ese objeto. Y a veces se pierde. De hecho, hay algunos muy lejanos que no se pueden ver, sencillamente porque están absorbidos, la luz la ha absorbido. Hay tanto gas todavía, tan denso en esos momentos. ¿Te acordáis que he puesto la simulación que estaba formándose? Pues todavía hay tanto gas ahí seguro que hay una galaxia formada, pero la absorbe esa luz y se atrapa. Se llama, muchas veces decimos nosotros, resonante. Los fotones de esa luz empiezan como un partido de tenis, ¿no? Pum, 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 como aquellos, ¿te acordáis de? No sé, es que yo soy más mayor, cuando se hacían esas partidas de tenis que se pim, pam, ¿te acordáis de esto? Pues se queda el fotón ahí, porque hay paletas, ¿no?
Entonces ese es fundamental en el estudio de las galaxias más lejanas. Por eso sí que hay un sesgo, se dice, hay un sesgo, seguro, y es que estamos viendo lo que nos deja ver el universo. ¿De acuerdo? O sea, donde no hay mucha de esa materia interviniente, pues esos son las galaxias más lejanas que vemos. A lo mejor hay otras galaxias más lejanas que están siendo los fotones como atrapados, ¿no? Pero hay un sesgo, ¿no? No sé si la palabra sesgo, es que en Andalucía sesgo no se usa, ¿no? Sesgo se usa poco, ¿no? Que uno dirá, o sea, tú estás observando siempre de un lado, ¿no? Estás siempre viendo lo mismo porque no puedes ver lo otro. Y mucha gente concluye que todas son así, como esa, que ves, pero eso es una conclusión muy atrevida, porque no sabes las que no ves. Y las que no ves están relacionadas justo con la pregunta que te he hecho. Efectivamente sí, y además tiene una importancia capital. Por eso se dice que cuando el universo se hace transparente, es decir, cuando ya se ioniza ese gas tan denso, ya no, la zona donde está totalmente ionizado, ¿no? Que ya no atrapa el fotón, entonces ahí sí vemos todo. Pero eso pasa también en la galaxia, ¿vale? En el disco de nuestra galaxia pasa eso, nosotros estamos a mitad del disco y si quieres ver hacia el centro, el gas te impide mirar hacia el centro como no mira en infrarrojo, en radio, pero en el óptico no ves. Y hacia afuera hay como unos canales, realmente yo hice la tesina en el IAC, hacia, llamada anticentro de la Vía Láctea, el anticentro, y había como 3 túneles, digámoslo así, solamente 3, por donde la radiación, no había nubes y por ahí podía llegar hasta muy lejos, pero el resto no veía nada. O sea que eso es clave, lo que acabas de decir. Buenas noches, fascinante. No te Quería veo preguntarte, cuando el Big Bang, dice, los primeros elementos bariónicos fueron el hidrógeno, el helio, pero yo pregunto, ¿ya existían en el Big Bang o fue la energía que se hizo transformarse en helio y en hidrógeno? La síntesis se produjo en el Big Bang. La síntesis de esos elementos se produjo en el Big Bang, ¿vale? A partir de los quarks, digamos, ¿no? Con gluones. O sea, en ese momento en el Big Bang se produce el hidrógeno, el helio, se produce el deuterio, que es un isótopo del helio, ¿vale? Y se produce el litio, ahí en ese momento. Pero la energía del Big Bang, a pesar de que nos lo han pintado siempre tan energético y tan explosivo, es una manera de interpretar el Big Bang, pero que no es así. Pero no lo han representado tan así, tan explosivo, no tenía energía suficiente para producir algunos de los elementos, no tuvo energía suficiente, o potencia, mejor dicho, suficiente, para producir algunos de los elementos que sí se producen por reacciones termonucleares en el interior de las estrellas. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, el helio y el hidrógeno se produjeron en ese momento, en el Big Bang. La síntesis. Hola, me encantó la presentación, la conferencia, y quiero hacer hincapié en que me encanta la humildad epistemológica porque pienso que es necesaria siempre. Y yéndonos por ese camino, un pequeño de contexto antes de la pregunta. Ok, estoy interesado en la filosofía y en el conocimiento en general. ¿Qué pasa? Que en el campo de la física y la filosofía hay distintas formas de acceder o de buscar acceder a la realidad. ¿Cuál es mi pregunta? Para ti, ¿cómo podrías tomar en serio un planteamiento filosófico, puesto que concuerdo con que la intuición puede ir más allá del conocimiento del momento y por lo general trae o puede traer buenas conclusiones útiles y acercadas a la realidad? Entonces, ¿qué sería para ti lo que a ti te daría un sentimiento de, ok, esta persona está planteando algo, puede ser riguroso o algo que tiene sentido en el plano de la filosofía? Gracias. Una pregunta muy importante. A mí me gusta mucho la epistemología, ya desde que estoy en la carrera. Creo que los científicos, en particular, todos los científicos, pero en particular los que hacemos investigación, iba a decir ciencia, que es una presunción, porque hacer ciencia, eso es muy gordo. Los que hacemos investigación, deberíamos de tener unos cursos acelerados de epistemología.
No digo ya de filosofía, que deberíamos, en fin, ahora que parece que han quitado la filosofía del bachillerato, pero deberíamos tener, porque los planteamientos epistemológicos son fundamentales para llegar al conocimiento, al verdadero conocimiento, no a una correlación de medibles, ¿no? de mediciones, eso es otra cosa, pero lo que tú dices es el verdadero conocimiento. Vale, entonces yo estoy de acuerdo que eso nos falta, deberíamos haber estudiado. Yo estudié algo en mi época, pero hace ya tantos años, era cuando estaba en la facultad, imagínate. O sea pero aparte de eso, yo sí que creo que la intuición, o como decía Einstein, la imaginación, ¿vale? Porque él hablaba de la imaginación. La imaginación es más importante que el conocimiento. Ese es el lema ese es uno de los lemas de mi promoción de física de la Universidad de Granada, de Einstein. La imaginación es más importante que el conocimiento. Él lo sabía muy bien, ¿no? Claro que sí. Claro que muchas veces, como le pasó a Hoyle, pero Hoyle fue deductivo, ¿eh? La hipótesis de Hoyle es antrópica. Es un poquito, ¿no? No es tan es intuición, pero con una base, ¿no? Pero yo sí que creo que la imaginación, más que la intuición, la imaginación física es fundamental. Es muy difícil que lo reconozcan los que descubren cosas o la gente que llega a sobre todo los descubrimientos, más que los cálculos, es muy difícil. Pero en el fondo, detrás de casi todos los descubrimientos está un buen porcentaje, unos buenos kilos más que gramos de imaginación y de intuición. Ese es mi planteamiento personal. Pero con la intuición solo no basta, porque somos científicos. Entonces tenemos que aplicar el método científico. Después de la intuición, de la pista, pues tienes que trabajar. Hay que trabajar. No solo imaginar. Hay que imaginar y después trabajar. Que cuesta, ¿eh? El trabajo cuesta más que la imaginación. Hola, muchas gracias por la conferencia, ha sido muy interesante. Me surge una duda porque cuando ha empezado con el Sol, la espectroscopía del Sol, se sabe o se dice de que la luz del Sol tarda desde el centro en salir a la superficie varios miles de años. Como no sabemos que esa información que recibimos 8 minutos después corresponde a esa parte que hay en el centro del Sol, o como he dicho antes que era de la fotosfera, ¿cómo discernir qué parte es de qué parte? El interior, gracias, una pregunta también pues, de mucho nivel. El interior solar no se conoce bien. Ya está. Luego está el problema, es una cosa, los neutrinos solares, por ejemplo, había un problema con los neutrinos del Sol hasta hace muy poco. O sea, ¿por qué? Por eso que tú dices. Porque salir del Sol, anda que no cuesta. Claro, hombre, nosotros lo que analizamos es la fotosfera, ¿vale? Entonces suponemos, con unos modelos, no está basado en imaginación, en unos modelos. Hay unos modelos de la estructura estelar, suponemos cómo va a ser, no el interior, sino por ejemplo la parte convectiva que hay debajo de la fotosfera, y luego hasta podemos inferir cómo sería el interior, ¿no? Pero lo que conocemos con la espectroscopía realmente es las partes de fuera. Incluso lo que es más fuera, la cromosfera, que también ha trabajado él en la cromosfera solar, no te creas que hasta hace muy poco tampoco se conocía tanto. Ahora, el interior es muy difícil. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que uno hace un modelo consistente de evolución de la estructura de una estrella de masa como el Sol, ¿no? Y lo que hace es que lo ajusta, y entonces dices, bueno, si yo ajusto la parte de fuera bien, ¿no? Con la fotosfera y la abundancia, pues imagino que lo mismo de bien ajustaré todo lo demás. Eso es un poco lo que se hace. Y si no, rebátemelo. Esa es la ciencia. Y si no, pues dime por qué no. Porque así, porque no, ya está, eso no vale. Ahora que estamos con el no. El no, eso no vale. No, pero ¿por qué no? Entonces, tú ajustas el modelo, ¿no? Y si te va bien a la composición de la fotosfera, pues imagina que tu modelo es consistente, todo el modelo. Pero hasta que viene otro y te dice, te has equivocado. Porque, ¿no? El circo que has hecho para hacer la convección, pues está mal. Porque tiene unas inestabilidades de segundo orden, que eres un manta. Cuando estuviste en aquella clase del profesor de física de termodinámica de segundo, pues te la perdiste. Porque no hiciste, ¿no? Las inestabilidades de Helmholtz, pues no las... Vale, entonces viene uno y te lo hace mejor. Pero básicamente ese es el método científico.
entre comillas, no es el método científico. Hay que ser humildes, como dice la compañera. El método científico es hipótesis, observación, falsificación. ¿No? Entonces los astrónomos tenemos un problema. Los astrofísicos tenemos un problema con el método científico. Tenemos un problema. Y yo siempre lo digo. ¿Por qué tenemos un problema los astrofísicos con el método científico? A posteriori no, a priori. A posteriori todo perfecto, ¿no? Eso es como cuando ya tú después haces una redacción y al final la revisas y dices, no, este párrafo no me lo quita. No, a priori. Porque nosotros, el experimento para hacer la falsación, no lo hemos diseñado nosotros. Está ahí. Está puesto. El universo está puesto. Entonces hay dos partes que hace la astrofísica. La primera es la observación. Como los primeros marinos, esa parte que ahora no le llaman ciencia, que yo estoy en contra, que le llamaban la cosmografía del siglo XVI y el XVII, los grandes marinos que iban encima, la cosmografía, que era la descripción científica del medio y después el modelo. Entonces nosotros primero que tenemos que hacer, ver, describir, darnos cuenta de qué experimento estamos hablando, porque muchas veces observamos y no sabemos ni siquiera el experimento que estamos experimentando. Entonces cuando tú describes bien, observas bien, vuelves otra vez para atrás y dices, no, un momento, es que yo estoy observando el asteroide Ryugu, ¿vale? Pero al principio no sabía si, ¿no? Bueno, el asteroide es muy sencillo porque se sabe, pero ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces ese es un problema que tenemos en realidad epistemológico, en el planteamiento de la investigación científica. Y tiene que ver con los modelos, ¿no? Tienen que ser autoconsistentes, pero además con la observación, sabiendo qué estás observando. Y eso lo tienes que hacer antes de hacer el modelo. Bueno, el carbono. Andrés. El carbono. Cuando escucho programas de divulgación científica, oigo muchas veces hablar del carbono. Y tanto lo oigo para decir que Hubble descubrió carbono cuando no debía de haber carbono, solo unos miles de millones de años después de la generación, como que, no sé, su relación con la vida, que exhalamos dióxido de carbono. Entonces, a mí el carbono no sé, ¿Te gusta el carbono? Me gusta el carbono. A mucha gente le gusta el carbono, sobre todo los carbonáceos, que son la física del carbono, pues es lo que nos mueve. El carbono. Mira, has dicho una cosa en tu comentario, porque una pregunta que es muy chula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que os dije, cuando estudiamos con el HST, ¿no? Con el Hubble, ¿vale? Y veíamos aquel campo profundo, que a veces los directores están para algo. Entonces uno de los directores de verdad, los directores buenos, ¿no? Están para algo. Entonces se le ocurrió y dice, no, yo voy a dejar un legado. Y dijo, todo el tiempo que me corresponde a mí observar, lo vamos a poner a este telescopio apuntando a este sitio, pim pam, pim pam, pim pam, y vamos a ver la imagen más profunda nunca jamás. Ese fue el campo profundo del Hubble. Y fue una decisión de uno de los directores que tuvo Hubble que yo creo que es lo mejor que ha hecho en la vida científica, probablemente, ¿no? ¿Y qué descubrimos? Entonces empezaban a ver esos trocillos, ¿no? Que ya no eran galaxias, eran trozos y tal. Y decíamos, magnífico. Resulta que estaba en boga la teoría jerárquica de formación de las galaxias. ¿Qué quiere decir ese nombre tan rimbombante? Pues que las galaxias se forman de pedazos chicos, se juntan y hacen pedazos más grandes, los pedazos jerárquicos, ¿no? Y se forma la galaxia. Y dijeron, pues ya está, estos son los primeros pedazos. Fijaros, ¿no? Pues hay que hacer un telescopio que vaya un poco más allá y que observe más lejos todavía y veremos el mini pedazo. Muy bien. Entonces hacen el Hubble, se termina, no se termina, está todavía ahí afortunadamente. Hacen el nuevo telescopio, el James Webb, y mira el James Webb y resulta que pasa lo que tú dices. Dice, bueno, pero vamos a ver, no habíamos quedado que ahora en el campo profundo del James Webb íbamos a ver el mini pedazo del otro. Y resulta que salen unos pedazos de galaxias enormes, en donde no tendría que haber galaxias. Y además tienen carbono, y además tienen oxígeno.
Pero si he dicho yo que para producir el oxígeno tienes que tener una supernova, y la supernova tiene que formarse la estrella y tarda un montón de tiempo, y formarse y después explotar, y no le ha dado tiempo porque no está 300 años después, 600 años después del Big Bang. Si la estrella vive más de 600 años, ¿cómo es posible? Pues para que tú veas. Entonces, para eso se hacen los telescopios, para dar trabajo para los astrofísicos. Y entonces resulta que efectivamente esto es un problema. Pero es que el universo es así. No era tan sencillo como pensábamos nosotros cuando hicimos el campo profundo de Hubble. Pero también te he mostrado una galaxia que está probablemente hasta más cerca que esa, en la que no hay trozos, en la que no hay nada más que hidrógeno y helio. Y no está tan lejos. ¿Eso qué significa? Pues que, para mí, significa que el principio de todo, no el Big Bang, estamos hablando ya cuando hay galaxias, el principio de la evolución de la galaxia no es solamente una cuestión de tiempo, del tiempo que ha pasado. Es una cuestión de tiempo y algo más, ¿vale? Y el algo más tiene que ver con cómo has hecho tu galaxia. ¿Qué galaxia es? O sea, entra la física, otra física en juego con otras partes de la física. No es solamente el principio del principio. Y puedes producir oxígeno, pues 600 millones de años, 800 millones de años después del Big Bang, que eso es redshift. Los que trabajéis con él sepáis lo que significa el redshift. Redshift 13, 12, o sea, y puede ser que en ese mismo redshift encuentre una galaxia en la que ya hay oxígeno, como en Orión, que está ahí a 500 parsecs, que está ahí al lado, ¿vale? Y tiene una abundancia muy cercana a la del Sol. ¿Cómo es posible? Pues es posible, porque no es una cuestión solo de tiempo, es de tiempo y de lo acelerado, entre comillas, que tú vivas la vida de la química de esa galaxia. No es solamente la edad, es la edad, bueno, y nosotros los humanos, es que ve a uno que tiene 30 años y parece un viejo, y ve a otro que tiene 50 y dice, coño, pero si está saliendo del colegio. O sea, pues es que no es solamente la edad, no es solamente la edad. Y eso le da mucha más física al problema, lo complica. Y a nosotros eso es maravilloso, complicar un problema a un astrofísico, eso es que nos pone. Buenas. De cara a la astrofísica, ¿se trabaja con el concepto de quiralidad, aunque sea mínimamente? De quiralidad sí, en muchas moléculas. Vale, entonces habías dicho antes que, bueno, ha mostrado base nitrogenada, si no recuerdo mal, pero creo que son planas de hecho, pero aminoácidos hay encontrado. Sí, vale. Muchísimo. ¿Siguen alguna quiralidad alguna norma de quiralidad al igual que en la Tierra? Te puedo decir que sí y te engaño, te puedo decir que no y te engaño igual. Porque no trabajo en eso. Pero sí hay quiralidad en muchas moléculas. De hecho, algunas que te he mostrado aquí, de las bases fundamentales, sí, eran no sé, la palabra no es la misma molécula dada la vuelta de la guanina. La guanina creo que era. Sí hay mucha quiralidad. Yo no trabajo en moléculas, pero hay quiralidad. A través de esos espectros se puede saber si es quiral o no. Sí, qué interesante. Sí, vale, se puede. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Hemos hablado del carbono y yo... Hoy le gusta el carbono. No, pero en el mismo grupo del carbono se encuentra el silicio. Sí. Entonces le iba a preguntar si el silicio en la Tierra es uno de los elementos también más abundantes, sí, y si en el resto del universo también juega el mismo papel. Sí. Gracias. Muy interesante la pregunta. De hecho, muchas veces yo tengo amigos que son biólogos y les preguntaba, ahora ya no les pregunto eso, pero antes les preguntaba, oye, ¿por qué la vida está basada en el carbono y no en el silicio? ¿No? Más o menos. Porque también es muy abundante el silicio, sobre todo en los planetas rocosos, ¿no? Y decían, no, pero es que, claro, sería como más pesado. El silicio es muy abundante, sobre todo, bueno, los silicatos, las playas, las arenas de la playa, silicatos, el polvo interestelar, el polvo que hay en el medio interestelar está lleno de polvo, el universo. Una gran parte del polvo tiene que ver con el carbono, son grafitos, pero muchos son silicatos. Sílice hay un montón. Pero la pregunta final que tú dices tiene que ver con el carbono, el silicio. En principio no
en relación a la vida no. Pero es una buena pregunta, ¿por qué se eligió el carbón? Puede que eso tenga que ver con la hipótesis de Holly que hemos dicho antes. ¿Por qué? Fíjate, porque, por ejemplo, si hubiera habido una resonancia también como la que hubo en la intuición de Hall para el oxígeno con el carbono, tú imagínate que también hubiera habido el oxígeno, ¿no? Hubiera tenido también una resonancia con el carbono. Pues carbono no habría, se había gastado todo, se hubiera formado solo oxígeno rápidamente, ¿no? No existe esa resonancia. Hay una resonancia, pero tiene mucha más energía, no da. El carbono se queda ahí. No sé si me explico, no se gasta rápidamente. Entonces yo creo que la física nuclear, la síntesis, la nucleosíntesis, esto hacía, dice los ingleses, dicen hand waving, estoy hablando así un poco bruto, ¿no? Así con las manos, ¿no? Pero es mucho más complicado porque hay unos mapas de isótopos así tremendos, ¿no? Pero está todo como cuadrado, ¿no? Están unas cosas con otras para que haya unas relaciones, ¿vale? Que son las que llevan a unos núcleos estables como los que tenemos. Y el silicio, a pesar de ser tan abundante, no entra en ese juego. Ahí arriba. Hola, buenas noches. Me va a parecer una pregunta un poco tonta, pero... No hay preguntas tontas, si son preguntas. Antes ha hablado usted del RIU 173, que contenía los principios del ADN. Entonces mi pregunta era si hay alguna posibilidad de que choque con algún planeta que tenga una atmósfera normal, por así decirlo, y que al chocar con ella cree vida. Es que lo he puesto por eso. Bueno, no lo he puesto por eso, es porque se ha descubierto. Bueno, esa es una de las hipótesis así ya que le gustaría mucho a Iker Jiménez, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con la panspermia, que es una teoría también muy hoyleana, ¿no? Tiene que ver con Vikramasinghe, ¿no? ¿Te acuerdas cuando vinieron a Tenerife? Hoyle y Vikramasinghe, los dos vinieron a Tenerife, sí, al sur de Tenerife, sí. Y ellos defendían que los virus de las enfermedades, los virus venían de los cometas. Sí, a ver, yo no estoy en contra de eso, pero hay una teoría, más que, no es una teoría, es una, ¿no? Cosmovisión, no sé, una hipótesis que defiende que los componentes de la vida, porque hay gente que dice la vida es muy difícil que llegara desde el espacio porque tienes que conservar vida fuera de la Tierra, es súper difícil por la radiación, es muy difícil, ¿no? Hay alguien que dice los virus pueden sobrevivir y tal, pero la vida fuera es muy difícil porque está expuesta, nosotros estamos protegidos. Pero los componentes de la vida, hay gente que dice que vinieron de fuera. Pero bueno, esa es una teoría. El otro día en la Ateneo de Granada organizé una charla con un compañero de la Universidad de Valencia que se llamaba Buscando vida fuera del sistema solar, pero no de Iker Jiménez, una vida de científico, con planetas y tal. Y él dijo que en realidad tiene que haber un sustrato rocoso. Lo que se sabe ahora es que los planetas que forman, donde se espera que haya vida, tiene que haber agua, por supuesto, como el disolvente esencial, y un sustrato rocoso. Es decir, que el que tú tengas en el espacio moléculas y macromoléculas ahí en el gas no asegura que se dé síntesis que lleven a la probia, el probio, ¿no? O sea, puede que sí vinieran y puede que no. Pero bueno, el agua, por ejemplo, de este planeta, la gran mayoría se cree que ha venido de fuera. El agua se cree que ha venido de fuera. De hecho, puse una imagen de Rosetta. ¿Acordáis de Rosetta? Sí. La misión que fue al asteroide, ¿no? No era la cabeza del cometa, perdón. Y allí se observó la composición y se vio que el agua de la Tierra no podía haber sido traída por un asteroide como el donde fue Rosetta, porque la proporción del deuterio que había allí y la que hay en el agua de la Tierra no tienen nada que ver. Entonces hay una hipótesis interesante, pero cuando se hace la física, en fin, lo que quiero decir, tu pregunta es muy interesante, pero queda mucho todavía para poder responder siquiera la mitad de la pregunta. Había otra por ahí arriba. Lo primero, muchas gracias por esta charla, y me gustaría preguntarte sobre antes, o prácticamente al origen del universo. Se conoce que
el fondo cósmico de microondas, es la foto más antigua del universo, porque es el desacoplamiento de los fotones con la materia y todo, pero hay una especie, que son los neutrinos, que se desacoplaron mucho antes, un segundo después del Big Bang. ¿Tú crees que llegará un momento que podremos detectar ese neutrinos primordiales, como el cósmic microwave? Yo creo que no, pero yo soy muy conservador. ¿Tú qué crees, John? ¿Tú crees que se podrá? Porque él ha trabajado en el cósmic microwave background. ¿Tú crees que se podrán detectar los neutrinos primordiales? Muy difícil, ¿no? Con gran dificultad. Con gran dificultad. Él ha trabajado en el experimento de Tenerife, en el Cosmic Microwave Background. ¿Y si se llegase a descubrir, qué podríamos sacar de esa...? Bueno, pues sí, se ajustaría muy bien las ecuaciones de la síntesis, por ejemplo, ¿no? Porque ahora mismo, mira, hay una cosa, es que me recuerda a esta pregunta, cosa que discutía mucho con mi director de tesis, amigos de él, ¿no? Y hay cosas que la astrofísica ha producido como ventajas que hemos tenido. Nosotros siempre hemos sido de los físicos. Los físicos, cuando yo estudiaba física, siempre nos veía así. Bueno, esto es los astrofísicos. Siempre lo veía un poco así. Como que no, la física importante era la teórica. Pero después, fíjate, recuerdo mi director de tesis, y yo también trabajamos en lo que se llama el helio primordial. La abundancia de helio primordial. Bueno, pues la abundancia de helio primordial, o sea, la síntesis del helio, la cantidad exacta de helio que se produce en el Big Bang, se puede sacar perfectamente, pero perfectísimamente, con la astrofísica. Y ahora muchísimo mejor, con análisis del CMB. Pero en los años 90 se sacaba con espectroscopía, ¿vale? Y una parte muy importante cuando sacaba la abundancia hasta las décimas, las centésimas del primordial de helio, era cuántas familias de neutrinos tendría que haber para el modelo que tú elegías para ajustar la abundancia primordial de helio. Todavía no se había descubierto eso, todavía no se había respondido por el CERN esa pregunta. Se estaban haciendo experimentos en los años 90. Podría ser que sí, bueno, pues para ajustar la abundancia primordial de helio que se dedujo en el año, creo que el paper es del año 92, se necesitaban estrictamente 3 familias de neutrinos, que son las que se han descubierto, que hay 3 familias de neutrinos. O sea, esa es una de las cosas científicas. Luego hay muchas cosas que la astrofísica, las ciencias del espacio han producido muchísimas cosas para la vida cotidiana. O sea, eso sí, eso no sé si me explico, pero teóricamente este es uno de los ejemplos, ¿no? De que científicamente la astrofísica compite, cuando vas al corazón de los problemas, compite muy fuertemente con otras áreas de la física que también necesitan muchísimo dinero, porque la astrofísica es una ciencia, le llaman Big Science, los anglosajones. Se necesita dinero para hacer un telescopio como el James Webb, ponerlo en el punto lejano. Se necesita dinero, pero esa ciencia después produce mucho beneficio y la astrofísica compite con las ciencias fundamentales en eso. Te he puesto un ejemplo, pero hay más. Hola, buenas noches. La charla ha sido muy interesante. Yo quería hacer una pregunta. Cuando ha puesto usted la tabla periódica, la ha dejado un poco cortada, ¿no? Pero sí, también ha hablado, las tierras raras no estaban. Ya, pero también ha hablado que los procesos del universo son muy energéticos. Ha hablado de cuando las estrellas de neutrones chocaban, así que hay un balance energético muy alto. Y todo, bueno, sabemos que existen lo que se llaman islas de estabilidad, números mágicos que forman elementos químicos que todavía no se reconocen, pero que pueden existir. ¿No hay posibilidad que en alguno de esos choques tan energéticos se pueda producir ese tipo de elementos? La verdad que yo lo que conozco es que sí que hay números mágicos, pero no ya como que más elementos no. Ahora, que hay eventos muy energéticos en el universo, bueno, yo he dicho la fusión de 2 estrellas de neutrones, pero es que hay fusión de agujero negro con estrellas de neutrones. Por ejemplo, las ondas gravitacionales, que es una ventana completamente nueva, que tiene apenas 7 años de vida científica, nos va a aportar muchísimo sobre eso. ¿Por qué? Bueno, porque ya no es la espectroscopía, ya no es la luz, es otra herramienta, ¿no? Y podría decirnos si hay... todavía no hemos llegado a eso, es muy difícil hasta imaginarlo, pero os podría decir si hay un evento de verdad y podés calcular si en el entorno de ese evento hay... El problema no es tanto de energía, es de variones, o sea,
los elementos muy pesados necesitan muchos neutrones, necesita mucha masa, muchos neutrones por segundo, ¿de acuerdo? Y entonces eso solamente se da en este tipo de procesos. En las estrellas normales hay masa en el interior estelar, ¿no? Pero no llega incluso a esa densidad. Entonces a lo mejor puede haber eventos, pero yo creo que ya se me escapa a mi imaginación, pero con las ondas gravitacionales, cuando se estudien más y más, puede que se llegue a eventos desconocidos en donde uno debería de ver que se ha producido una nucleosíntesis extraña. Podría ser, pero hasta ahora no ha ocurrido. Hola, buenas noches. Interesante la conferencia. Se me viene a la cabeza cuando la compañera que está aquí a mi lado ha dicho algo de la filosofía y tal. Sí. Y yo vendría a preguntar sobre la historia de cuando los ponen los diapositivas del Big Bang. Aparentemente siempre lo ponen como si fuese unidireccional. Sí. Supongo que será algo concéntrico. Que sí, el Big Bang sería un centro. Es lo que he dicho. Un centro y expansión como una esfera. Sí. ¿Se puede calcular o intuir dónde estaría ese inicio, ese Big Bang? Y otra cosa, cualquier hecho, cualquier suceso tiene un principio y una evolución, un desarrollo, ¿no? El Big Bang. Entonces, la pregunta, antes del Big Bang, ¿qué había? ¿Qué había? Stephen Hawking decía que Dios. Mira, ya me estoy tambaleando. Entonces yo digo, antes del Big Bang, esa es una pregunta influido toda la compañera que ha dicho de la filosofía y tal. Y otra cosa, la evolución. Pero la pregunta, perdóname que te corte, que no es nada simple. Verás bien, bueno, pues entonces, antes del Big Bang, ¿qué? Y 14.000 millones de la historia del universo, ¿hasta cuándo? Una pregunta muy buena. O sea, de hecho hay modelos que ya no son astrofísicos, ya se llaman cosmológicos, ¿no? Ya sale de lo que es la astrofísica, es más la cosmología. O sea, hay modelos que interpretan el Big Bang como una singularidad fundamental inicial. Inicial en el sentido temporal de nuestra escala temporal. Pero ya os he dicho que el tiempo, os he puesto ejemplos de que no significa nada más. Nada, no significa nada. La evolución no es tiempo solamente, ¿no? Entonces, hay modelos que dicen que el Big Bang es un punto, pero no es un punto espacial, es un punto histórico, es un punto en el donde aparece lo que no había. O sea, que es verdad lo que tú dices, bueno, lo has puesto ahí en un punto y tal, pues es lo que he dicho, estas representaciones que hacemos del Big Bang, con una explosión y tal, eso no es realista. O sea, el Big Bang aparece cuando se crea el espacio-tiempo. O sea, de pronto no había y de pronto hay. Y eso ocurre en todos los sitios, porque el universo nace con el Big Bang. Donde nace. No es que empieza a expandirse desde un centro, todo eso nos lo pone así. Yo otra vez iba a mencionar a mi director de tesis. Como él era judío, entonces él ponía así y decía así, el Big Bang, y entonces ponía el Big Bang arriba y lo ponía así como con unos rayos, ¿no? Ponía como nosotros ponemos a Jesucristo, cuando el corazón de Jesús, que le ponen esas cosas así, ¿no? O sea, el Big Bang era como una cosa gloriosa del principio. Esos son conceptos que nos han ido metiendo de cómo fue, que evolucionó el principio, el final. No, el Big Bang nace en el momento en el que el universo se crea, ¿no? Ahora, hay teorías que dicen que eso es una singularidad, que es que tú tienes aquí todo, hace se convierte en un punto, que es el Big Bang, y sale otra vez. Esos son los cosmólogos. Recuerdo yo hace tiempo uno que se llama Semillosa, pero hay más. Hay muchos modelos que explican que esa singularidad tú la puedes tener por universos que decrecen y pasan singulares y después vuelven a crecer. Y ya hay teorías de multiuniversos, o sea, hay muchísimas. O sea, efectivamente el Big Bang puede ser simplemente una singularidad de una evolución mucho más grande, muy posterior y anterior. Yo quería decir algo. Quiero decir algo. ¿Cómo? Tú. Con permiso, quiero decir algo. ¿Qué él quiere decir? Sí, hombre, y yo, por favor. Pero claro. Tú eres el que manda. Es el que manda, efectivamente. Quiero introducir una pequeña nota nostálgica. Wow. No romántica, pero nostálgica. Sobre cómo Pedro y yo nos conocimos. Wow.
la forma de conocernos era para colaborar en la producción de una serie televisiva sobre astronomía que se llamaba Midiendo el Universo. Y solo quiero destacar que una de las personas que visitamos para hacer esto era Fowler. Fuimos juntos a California con un equipo de la tele y nos recibió en su casa y también en su laboratorio y nos contó varias historias sobre sus relaciones con Hoyle y con los Burbage, entre ellos porque le dieron el Nobel a él y no a Hoyle. Hoyle básicamente era porque Hoyle era cascarrabia y había criticado el Comité Nobel para no dar el premio a Jocelyn Bell. Y eso lo encontraron ofensivo para ellos. Pensé que era interesante. ¿Cuándo era exactamente? No recuerdo qué año. No recuerdo muy bien, pero es que William Fowler no solamente era premio Nobel y lo que está diciendo John, que además era un señor muy simpático, era ya muy mayor y se casaba esa semana, no sé, tenía 70, 80 años yo creo que tenía, se casaba esa semana con su secretaria, ¿no, John? Es la prehistoria de la semana. Sí, y luego él nos dijo, dice, soy el único científico que tiene en el mismo año el premio Nobel de Física y el premio Nobel de Química. ¿Te acuerdas, John? Sí, entonces dijimos, bueno, no lo sabíamos, pero cuéntanos. Se fue a no sé dónde, cogió las medallas, los diplomas, todas estas cosas que les acreditan como premio Nobel y efectivamente tenía el de Química y el de Física. Él era premio Nobel de Física. Y entonces, bueno, por resumir muy rápido, resulta que se habían equivocado a la academia y le habían dado en la ceremonia el de Química. Y habían mandado a un individuo al hotel a recogerlo y a darle el suyo bien. Lo cogió. Y ahora, señor Fowler, deme usted el de Química. Y dice, no, ese me lo quedo. Era un cachondo, ¿eh? Aparte un científico maravilloso. ¡Qué bueno! Bueno. Pepe, muchas gracias por tu inspiradora charla, muy brevemente. Quería decir un puntillo por lo que ha dicho él, muy interesante el comentario. Porque es verdad que, bueno, sabéis la historia de Jocelyn Bell, si no os lo contará otro día, la injusticia aquella y él, ¿no? Y Hoyle criticó que no se le diera el premio Nobel a Jocelyn Bell y sí a su director de tesis. Entonces, ¿sabes que Jocelyn Bell estuvo aquí? Sí. Vale, pues nada, Pepe, muchísimas gracias por haber venido, por haber aceptado la invitación.